RTP. Es Edison Martínez Rivas, secretario técnico del CONADIS. Vamos a hablar sobre las prácticas de inclusión, además también de la eliminación de barreras y la promoción de la participación plena de las personas con discapacidad. Bienvenida a la mañana en RTP, estimado Edison, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, siempre es un gusto poder estar con ustedes en cabina. Para nosotros como CONADIS, el estar presente implica explicar a la sociedad cuáles son las actividades que vamos realizando, qué cambios hemos ido gestando y, como lo mencioné la última vez, decir las novedades que tenemos. Estimado Edison, y con eso quiero arrancar. ¿Cuáles son las novedades, las mejoras que se han dado? El CONADIS, esta secretaría, tuvo un momento muy oscuro en alguna parte de su gestión, en los cuales existió una emisión indiscriminada de carnet de discapacidad, algo que se tomó una medida para regularlo, pero después se formó un cuello de botella porque se convirtió aún más difícil y inaccesible para quienes realmente lo necesitaban. ¿Qué tanto ha mejorado desde hace unos 5 o 6 años atrás que se evidenció este problema ahora con su administración? Realmente lo que ha mejorado muchísimo son los tiempos, el flujo de atención. Hay que reconocer el esfuerzo que realiza el Ministerio de Salud Pública con los equipos calificadores para llegar a donde se necesitan los procesos de calificación. Hay que entender que CONADIS ya no es el ente que certifica, sino la calificación se da a través del Ministerio de Salud Pública, pero nosotros hacemos observancia a los procesos, estamos acompañando y también identificamos cuando existen problemas para poder buscar alternativas de solución. Si bien es cierto, se ha mejorado el tiempo, se han mejorado los procesos, aún tenemos cosas que deben seguir avanzando, momentos que tienen que irse tecnificando más. Permítame preguntarle, decirle un caso y no a comprometerlo a solucionarlo, pero sí exponérselo a usted. Pueden haber mejoras en tiempos y en acceso, pero ¿cómo se le dice a una persona que vive en Guayaquil que para el trámite de este certificado tiene que ir hasta Milagro? Una persona que hoy está en silla de ruedas. Justamente esas son las cosas que estamos viendo. Anteriormente estábamos revisando que se les pedía que hagan esto. Ahora puede haber que todavía se tenga algunas prácticas de estas. La cita fue ayer. Claro, pero es por el tema de los especialistas. Recordemos que el país tiene una gran capacidad de médicos especialistas. Sin embargo, muchos de ellos actualmente no se encuentran vinculados en el sector público. Ya lo dijo la vicepresidenta en estos días. Hay las partidas, hay los espacios, las plazas en los hospitales. Sin embargo, hay médicos que prefieren todavía trabajar en la privada y lo que estamos haciendo es impulsar para que se les contrate. Vi la convocatoria que hacía ayer para diferentes, pero dijo que también ya le habían respondido para ir incluso a Taisha, que no hay médicos que quiera ir. Pero regresemos. Usted dice hay muchas cosas que se han solucionado, pero dentro de esas soluciones, ¿qué, por ejemplo? ¿En tiempos? Se entiende ya que se ha bajado los tiempos. Yo recuerdo cuando estuve haciendo el proceso igual de calificación de la discapacidad, yo tardé aproximadamente 2 años y medio en el proceso. No hay derecho. Claro, ahora sabemos que los tiempos se han reducido entre citas. Recordemos que entre citas las personas tienen un lapso de 45 días más o menos para una cita subsecuente. Eso es lo que está dado estadísticamente. Ahora, la realidad muchas veces rebasa esto porque tenemos gran cantidad de pacientes. Ahí justamente me monto sobre esta respuesta. ¿Usted nos podría explicar un poco a breves rasgos para la audiencia cómo es el proceso y cuál es la participación de salud, del Ministerio de Salud y cuál es la participación del CONADIS? Por supuesto. Cuando una persona va a calificar su discapacidad, tiene que realizar un proceso que, si lo vemos de una manera, es bastante ágil el flujo. ¿Por qué? La persona asiste a un especialista de acuerdo a su diagnóstico. ¿Le hace la solicitud al CONADIS o al Ministerio? El Ministerio de Salud Pública. Okay. Entonces, digamos, yo tengo un problema de visión. Tiene que verme el especialista, que es el oftalmólogo. Y adicional, si es que tuviese algún problema adicional, también el neurólogo podría acompañarme si es un tema de los nervios. Entre una cita y la otra pueden pasar 45, 90 días. Eso es lo que se debería entender. Ahora, ¿cuál es el proceso aquí? Las personas pueden tomar 2 vías, ya sea la vía del Ministerio de Salud Pública, la vía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o la vía también de médicos privados. Lo importante aquí es que existe un formato, que es un anexo, que debe llenar el médico especialista, el cual debe estar con los sellos de la institución, los sellos del médico,
para que luego sea validado por el equipo de calificación. Las atenciones pueden ser en cualquier ámbito, sin embargo, solamente califican los médicos del MCP. Retroceda, por favor. No lo sabía, no sabía que yo, por ejemplo, si tengo una discapacidad, puedo ir al oftalmólogo privado, que me valore, que es la palabra adecuada, me dé toda la lista, llene la solicitud, lo selle, y luego yo tengo que ir a hacer ¿qué? A validarlo. Sí, se puede hacer eso. Se le valida en el MCP o en el IES, de acuerdo, si es que usted tiene seguro social. Para yo no equivocarme y gastar en el médico privado y destinarle tiempo y esperanza para que luego no me lo vayan a validar, ¿qué debo revisar? Justamente, primero, que el especialista esté reconocido en el país. O sea, hay un listado. Sí, o sea, que el médico tenga su título habilitado, que el lugar donde está haciéndose atender esté habilitado en el registro del AXIS. Entonces, deben ser lugares certificados. O sea, si yo me voy a una clínica, por ejemplo, una clínica X, que tiene todos los permisos de funcionamiento, sé que el permiso va a estar habilitado. Eso puede reducir los tiempos para quienes lo puedan pagar, claro, no todos pueden. Exactamente, son diferentes alternativas. Sí. Una vez que se tenga este formato anexo, se llama el 171 en la opción de calificación de la discapacidad y le asignan una cita. ¿Hay alguna diferenciación en el tratamiento dependiendo del tipo, nivel de que se presume de discapacidad o de edades? O sea, hay niños muy chiquititos que no pueden someterse a, y hay urgencia económica para tener los beneficios o la protección que te da el estar dentro de las personas vulnerables. Estoy usando bien los términos, corríjame cuando quiera, Así es, porque no quiero incomodar a nadie. Son términos que hay que utilizarlos. ¿Hay esas consideraciones? Cuando trabajamos con personas con discapacidad, entendemos que el proceso, independientemente de la edad, es un derecho. Entonces, cuando son niños, son adultos mayores, se pretende que se reduzcan los tiempos entre atenciones. Eso es a lo que estamos impulsando. Ahora también es importante que ya cuando tenemos la calificación, se activan inmediatamente las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son lo que conoce la gente como los beneficios o los derechos, que son el refuerzo laboral, a la estabilidad laboral, son la reducción en costos de planillas, la devolución del impuesto al valor agregado, y hay así entre otros. Solamente para tener datos, ¿cuántos, no beneficiados, pero cuántas personas han accedido a este carnet del CONADIS? ¿Cuántas de estas han sido, tal vez si tiene algún tipo de información sobre esto, han sido revocadas en algún sentido de verificación por parte de su misma gestión? ¿Y cuántas de estas estarían pendientes? Ya, nosotros, primero, actualmente en el país, con corte del 24 de febrero, el Ministerio de Salud Pública tiene un dashboard en el cual se va actualizando la información, es por eso que les digo, estamos calificadas 500,000 de personas en el país. Eso equivale al 2.91% de la población, que realmente es bajo comparado con la tendencia global que indica los parámetros, que es hasta el 15% de la población mundial que tiene una discapacidad. Entonces, sabemos que en el Ecuador es un proceso voluntario, a diferencia de otros países en los cuales se les obliga o es parte de un proceso más rígido o en algunos casos inclusive de autopercepción. En otros países se maneja todavía el tema de autopercepción de la discapacidad. No estamos preparados para esa discusión todavía. Exactamente. ¿Y cuántas de estas personas o cuántas revocatorias de esta acreditación del CONADIS han sido revocadas? Actualmente están en revisión 3.000 datos, 3.000 registros, que son los que están. El Ministerio de Salud tiene un equipo de auditoría interna en el área de discapacidades, donde se revisa el proceso administrativo. Recordemos que la calificación en el Ministerio de Salud Pública, en la parte de gestión, termina siendo un acto administrativo para poder revisar los documentos que fueron presentados, que tengan todas las evidencias. Estos evidenciables son los exámenes, las radiografías, que se carguen en un sistema del Ministerio de Salud Pública. Entonces, ellos tienen acceso y pueden revisar ahí sus datos. Que sea coherente, no sea como en algún momento que tuvimos a un consejero de participación ciudadana con 80% de discapacidad visual y era karateca, y con un carnet del CONADIS. No sé si era karateca, era, sí, ¿verdad? Artista practicante. Sí. Recordemos que también las personas con discapacidad tienen potenciales, tenemos grandes deportistas paralímpicos, pero... pero ese caso es espectacular. Por supuesto. Es que se habían beneficiado porque justamente este carnet es CONADIS, y lo que habían hecho muchos funcionarios es beneficiarse para la traída de vehículos, con aranceles cero, por ser justamente personas consideradas dentro del CONADIS con discapacidad. Entonces, por eso
eso le decía, ¿cómo está el proceso de revisión? Y no sé si es tal vez un porcentaje un poco alto el de las 3.000 revisiones o realmente ha disminuido a su consideración. Sí, ha habido una baja considerable porque al rato que dejamos de tener un carnet, la gente ya no puede clonarte una cédula tan fácil, porque ahora la condición de discapacidad sale dentro de la cédula de identidad. Sí. Eso nos asegura como país, es una garantía. Déjenme algo más. A mí me interesa saber si las leyes que Ecuador ha generado para la protección de las personas con alguna discapacidad están siendo ejecutadas. Por ejemplo, hay registro de la contratación laboral, se ha incrementado, se mantiene, ya no lo ven como una obligación, sino como parte de, no sé, de responsabilidad. Excelente, justamente es a lo que vamos. Ay, no me diga, ya nos falta un minutito, dele. Ya. El CONADIS actualmente está impulsando una estrategia que es para el desarrollo de las personas con discapacidad enfocados en la productividad. ¿Esto qué tiene que hacer? Estamos trabajando ya en el empoderamiento para que las empresas puedan acceder a entender lo que es la inclusión, porque eso era lo difícil. Antes una empresa no quería contratar porque decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer con esta persona? ¿Cómo voy a hacer? Ahora las empresas están entendiendo esto. La próxima semana vamos a hacer el lanzamiento del sello inclusivo, que es un sello, se llama Sin Límites ni Barreras, reconoce las buenas prácticas de las instituciones, tanto públicas o privadas. En un primer análisis ya tiene 7 instituciones, entre públicas y privadas, que van a ser reconocidas con el sello. Esto que permite que el país se dé cuenta de que hay instituciones que tienen buenas prácticas. La ley nos dice el 4%. Justamente ayer estábamos en Manta y teníamos un caso de una empresa de atún que tiene en su nómina el 30% de personas con discapacidad. ¿El 4% por cada 100 Exacto. trabajadores o el 4% en el total de la empresa? El 4% cada 25 trabajadores. Ay, pero no se redujo la cifra, o siempre fue el 25. No, o sea, son 4 por cada 100. Que, oye, lo que tú que me dices. aplauso para esa empresa Sí, que no cumple, eso queda más allá. Después luego me va a dar el nombre, porque amerita hacerle una conversación, un reportaje. Tenemos empresas como de atún, tenemos empresas como chocolates. El día miércoles estuvimos en Esmeraldas visitando la planta en la ciudadanía, prácticas de inclusión. ¿Por qué? Es una empresa que se dedica a vender chocolate, a crear chocolate, pero su impacto fue llegar a la ciudadanía, llegar a donde tienen las tierras, enseñarles los procesos de producción del cacao, les entregan las plantas, no para que les vendan directamente a ellos a un costo más bajo. Al contrario, lo que hacen es justamente les tecnifican para que ellos decidan luego a quién vender, cómo vender, les dan prácticas en la cosecha, cómo mejorar sus cultivos, y se incluyen a familias con discapacidad, porque en esta zona de Quinindé hay una alta tasa de discapacidad. O sea, son círculos productivos. Exactamente. Edison, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Le seguiremos la pista, por supuesto. Esperemos volver a vernos y siempre es un honor estar aquí. Esperemos una próxima vez ya dedicarnos a un programa entero. Dios mío, ok. Y no solamente 30 minutos, ha sido muy amable. Sí, gracias. 9 de la mañana con 1 minuto, es momento de una pausa y ya regresamos con más. RTP